Un saludo muy cordial para la querida iglesia Betel. Una alegría poder estar con vosotros de nuevo y en esta ocasión para hablar de la fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículos 37 al 39, dice la palabra del Señor: porque aún un poco y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice el autor de la carta a los Hebreos. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para el mundo que camina de espaldas a Dios, la fe es entendida como una estrategia para la gente que no es capaz de pensar por sí misma. Con frecuencia yo escucho decir que la fe es para los débiles. Sin embargo, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, a la Santa Biblia, la fe se nos presenta como algo que supera en mucho a la mera creencia. Esto se aprecia perfectamente cuando vamos al texto bíblico original en el hebreo, donde aparece la voz emuná, que traducimos por fe. La emuná es una convicción, es una percepción de la verdad que trasciende la razón, sin ir en contra de ella nunca. Es decir, una convicción suprarracional que por consiguiente supera la razón, pero no la evade. La emuná no se basa en la razón. ¿Por qué? Porque la razón jamás puede alcanzar la certeza de la emuná. Los sabios antiguos de Israel afirmaron, creo que con todo acierto, que la emuná es similar a ver algo en carne propia. La asunción de una verdad que llega a ser parte integrante de nuestra propia esencia, de nuestro propio ser. Y de ahí que negar la emuná es negar la esencia misma de la existencia. De ahí también que la emuná perdure incluso cuando la razón no alcanza. ¿Cómo se obtiene la fe? La fe emuná, desde la perspectiva bíblica. La Biblia afirma claramente que la fe emuná es un don, es un regalo de Dios nuestro Señor. Así lo dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Efesios en el capítulo 2 y los versículos comprendidos entre el 1 y el 10. Y dice: Él, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
El apóstol Pablo nos dice que la gracia de Dios efectúa nuestra justificación y redención sobre el fundamento del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y como quiera que nuestra justificación ante Dios no es por obras meritorias nuestras, y que incluso esas obras buenas nuestras que pudiéramos tener han sido preparadas de antemano para que camináramos por ellas, la conclusión es que nadie podrá gloriarse de ninguna parte de nuestra salvación. La fe no es obra nuestra, sino el medio que Dios nos otorga para recibir todo cuanto Dios tiene para nosotros, para sus hijos e hijas. La fe, emuná, no es algo por lo que se obtiene la salvación, no, sino que es el medio por el cual nuestro Señor nos hace llegar el arrepentimiento de nuestra vida vieja, el perdón de nuestros pecados y la salvación, y todo ello por la gracia y la misericordia divinas. De modo que es la gracia divina la que nos alcanza. No es un valor nuestro, no es un merecimiento, sino es un don de Dios, un regalo jamás merecido. Ni la fe ni la gracia vienen de nosotros, sino de la misericordia del Señor. El hombre del pecado tiende a pensar que la fe es un producto de su propia voluntad, pensando que tenemos fe cuando nosotros decidimos creer. Pero curiosamente, cuando vamos al Evangelio para comprobar qué es lo que nuestro Señor Jesucristo pide de nosotros, podemos comprobar que Jesús no nos pide ir a Él con fe, sino para recibir ese don que Él tiene para nosotros y para todos cuantos se allegan a Él. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide que llevemos a Él? Fe, religiosidad, espiritualidad, supuestos méritos, en ninguna manera. Esto es lo que Él nos pide. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Curiosamente, si nos damos cuenta, el Señor en esta invitación, llamándonos, es a llegar a Él con nuestras cargas. Llegar a Él con nuestras cargas, la mayor carga, el pecado. Y nos promete a cambio descanso, reposo, y nos pide que aprendamos de Él mansedumbre y humildad de corazón, es decir, el sosiego para nuestras almas. En definitiva, lo que Jesús nos regala si nosotros vamos a Él es salvación, perdón, una vida nueva, bajo un yugo fácil y una carga ligera. Ahora, muchos, lamentablemente, creen por error que la gracia viene de Dios y que la fe viene de nosotros. Tanto la gracia divina como la fe de Cristo provienen del corazón de Dios, que tanto ama a los hombres y mujeres, a los humanos, tanto que no hay una palabra para describirlo. Tanto que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todos los que le entreguen el corazón no perezcan, sino que tengamos la vida eterna con Él. Es Dios quien pone en nosotros el deseo de buscarle. Por eso nos ha dicho en el Evangelio de Mateo, capítulo 22 y versículo 14, que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El verbo llamar se emplea en la Biblia en diferentes contextos. En este caso, Jesús está usando la palabra llamados como una invitación a vivir nuestra vida
junto con Cristo Jesús, sirviendo a Dios y experimentando la plenitud de vida que el Espíritu Santo nos trae. Es una invitación a ser sus discípulos. Es una invitación a seguir sus pasos. Una invitación a estar con Él por toda la eternidad. Hoy, a partir de este momento, y también en los nuevos cielos y la nueva tierra, la eternidad. Se trata de una llamada que Dios pone en el corazón y hay muchas maneras en las que los humanos podemos percibirla. Ser escogido, pues, es aceptar la invitación. Dios nos llama, pero aquellos escogidos son aquellos que aceptan de todo corazón la invitación y sus condiciones. Sin embargo, y lamentablemente hay muchos que no quieren pagar el precio. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio que la puerta es estrecha y que el camino es angosto, el camino que lleva a la vida, y que pocos son los que lo hallan. Ahí es donde entra el libre albedrío, la libertad que Dios nos ha concedido para aceptar o rechazar. Ahora bien, ¿por qué muchos no aceptan la invitación? Porque la única condición es la renuncia. Nuestro problema es nuestro egoísmo, nuestras propias ideas carnales heredadas del mundo, nuestra propia voluntad centrada en nuestro ego y pretender servir a Dios y a las riquezas. Pero no podemos servir a dos señores. Ser elegidos es aceptar la fe, emuná, con todas sus consecuencias, fiándonos del Señor con todo nuestro corazón. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda epístola universal, en el capítulo 1 y versículo 10, él dice: por lo cual, hermanos, pues tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación es llamamiento, elección es la respuesta a la llamada. Ahora, ¿cómo hacemos esto? El apóstol responde en su segunda carta universal, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículos del 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos que en verdad quieren seguir a Jesús, caminando en sus huellas, mientras Él nos instruye, mientras Él nos enseña, obtienen la gracia de hacer esta progresión. En la parábola del Señor, el rey envió a sus siervos para atraer a toda clase de personas, y así es la invitación del Señor. No importa cuál sea nuestro punto de partida, quienes seamos por naturaleza, o cuál sea nuestro pasado, o cuáles sean nuestras circunstancias. Lo que determina si somos elegidos es nuestra respuesta a la llamada del Señor. El fin de la fe del Señor es que anhelemos verdaderamente ser hermanos y hermanas menores de Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios, uno con el Padre, nuestro Redentor. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 8 y versículos 16 y 17, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La justificación ante Dios por la gracia de Cristo mediante la fe no conduce al libertinaje, sino antes bien a la santificación, por cuanto Dios en Cristo nos ha creado
de nuevo para vivir a su semejanza, andando por el camino de obras buenas, dignas de ser hijos e hijas de Dios. No podemos gloriarnos a nosotros mismos, ni gloriarnos por nuestra justificación, ni tampoco presumir de nuestra santificación, por cuanto todas nuestras obras buenas que podamos hacer han sido preparadas de antemano para que nosotros caminemos por ellas. En su gracia soberana, Dios nuestro Señor, sobre el fundamento del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nos ha tomado a su cargo para que, guiados por el Espíritu Santo, podamos vivir esa fe emuná, fiándonos de nuestro Redentor todos los días de nuestra vida. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 1 y versículos 4 y 5, les dice: Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios nuestro Señor es el autor y el consumador de la fe, de modo que nuestra fe es producto del Eterno en nuestras mentes y en nuestros corazones. Escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, traducido literalmente, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Dios es quien nos otorga por su gracia querer y hacer su buena voluntad. La fe puede fortalecerse, sí, a través de la oración y a través del estudio de la Santa Palabra de Dios para poner sus enseñanzas en práctica. En el hebreo la palabra artesano es humán, de donde se llega la raíz de emuná, es decir, la fe, porque el artesano es quien practica con artesanía una y mil veces hasta volverse para él su oficio en algo natural. De la misma manera, la emuná, la fe, crece y se profundiza a medida que uno se ejercita en la obediencia al Señor. La fe se fortalece mucho más cuando es puesta a prueba y logra pasar por las pruebas triunfante, bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso Pedro, en su primera carta universal, capítulo 1, versículos 3 al 7, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin ella no podemos participar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin la esperanza de la fe no podríamos perseverar. Por eso es que la fe no es mera creencia, sino, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y de ahí que el amor, fruto de la fe, sea el cumplimiento de la ley de Dios. El amor, fruto de la fe, es la imagen de Dios en nuestra alma, por cuanto Dios es amor.
La fe nos vivifica y la esperanza nos sostiene. La fe nos hace obedientes y nos hace útiles, y en el amor se traduce la fe y la esperanza. La fe y la esperanza, fruto del amor divino, entrarán en la gloria eterna que Dios tiene preparada para sus hijos e hijas redimidos por la sangre de Cristo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13 y versículo 13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El fruto del Espíritu Santo, en todas sus manifestaciones, está fundamentado en la triple obra de la fe, de la esperanza y del amor, y se centra en Dios siempre, en vez de en nosotros mismos. En la carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 5, Pablo dice: la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La progresión es evidentemente clara. La fe nos conduce en esperanza al amor. Del amor de Dios proviene la fe, y a la práctica del amor nos lleva, a la práctica del amor nos conduce. Todas las perfecciones posibles en Dios nuestro Señor son objeto de la fe, y la comunicación de toda bienaventuranza posible, objeto de la esperanza en el amor. La fe tiene dos dimensiones: la confianza en las promesas del Eterno y la paciencia, la perseverancia y la persistencia en hacer la voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 se nos dice: pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe avanza para aprehender, la esperanza para anticipar, y Dios nuestro Señor, que es amor, continúa obrando por su divina providencia. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. También nosotros, por la fe, glorioso don de Dios, podremos alcanzar buen testimonio y heredaremos las promesas del Señor, el gran apoyo de nuestra fe. El futuro del justificado por la fe de Cristo es la vida de Dios, porque la vida de Dios es la salvación. Jesús ha dicho: yo he venido para daros vida, y vida en abundancia. La salvación es la vida de Dios. De modo que si tú que me escuchas nunca has rendido tu corazón a Jesucristo, recibiéndole como tu Señor y tu Salvador personal, eterno, suficiente, hazlo en este día. En este día tú puedes hacerlo. Responde a la fe como llamada, a la llamada de la fe de parte del Señor, entregándole tu corazón, un corazón de piedra que no es capaz de recibir la voz del Espíritu Santo, para recibir un corazón de carne, el corazón de carne sensible a la voz del Espíritu. Y si ya lo hiciste un día y te has distanciado del Señor, vuelve hoy a su llamada. El Señor te recibirá con los brazos abiertos, tanto si es la primera vez que le entregas el corazón al Señor, al que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, como si lo haces después de haberte distanciado de Él. Él siempre te recibirá con los brazos abiertos y sin reproche. Quiera Dios, que tan rico es en misericordia, que esta palabra anime la vivencia de nuestra fe, o te lleve a recibir a Jesús como tu Salvador, o mueva tu corazón para darte la vuelta si te fuiste lejos y entregarle tu corazón al Señor. Él te recibirá siempre, porque el Señor es Dios y porque Dios es amor. Que el Señor os bendiga y os guarde.
¿Cuántos pueden declarar y cuántas pueden declarar en esta mañana que el centro de su vida es Jesús? Amén. Todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio Y hasta el fin. tú has sido Y siempre serás Cristo. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Así es. Señor. Si el centro de tu vida es Jesús, cántalo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti Jesús. Si es. Oh, tú eres el centro. Dile, el centro de mi vida, sé Jesús. Centro de mi vida, el centro de mi vida es Jesús. desde el principio y hasta el fin, tú has sido, oh, y siempre serás Cristo, 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 Cristo. Declara su nombre, decláralo. Cristo, Cristo, dilo. Cristo, de mi ser y de mi ser hasta el cielo. Cristo se dentro mi vida. Oh, si lo puedes decir, levanta tus manos y entrégate a Él. De mi ser hasta el cielo, Cristo se dentro, mi vida eres tú. Vamos a decirle, el centro de tu iglesia. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, así es. Oh, vamos, levanta este canto, iglesia. Hay poder en el nombre de sanidad en el nombre de salvación en el nombre de libertad en el nombre de mi ser y de mi ser hasta el cielo. Cristo se dentro, mi vida eres tú. Sin mi vida, oh, de mi ser y de mi ser hasta el cielo. Cristo se dentro, mi vida eres tú. Sin mi vida eres tú. Y el centro es